Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con esta generación? Que aquí ellos generan, no siempre generan a tope, sino que generan dependiendo de lo que unas empresas por acá, que se llaman las empresas distribuidoras, les piden, ¿sí? Entonces, aquí hay una cosa que se llama un mercado, es un mercado de energía. ¿Qué es lo que pasa con ese mercado de energía? Que se venden bolsas de horas, o sea, bolsas de energía dependiendo de la hora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a encontrar que dependiendo de la hora del día, por ejemplo, esto sean las 12 de la noche, las 12 de la noche por acá, las 12 de la noche pero al otro costado, y encontramos un comportamiento que puede llegar a ser de este estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos un comportamiento de este estilo, es porque a estas horas se demanda mucho más, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ay, Andrés tiene marcadores. ¿Qué va a pasar con la demanda que está en este punto? Que estas empresas generadoras van a cobrar, digámoslo así, mucho más por esta energía, dado que mucha gente quiere esa energía de esa hora, pues es la más demandada, ¿sí? Entonces, si mucha gente quiere la energía de esa hora, pues el precio de esta energía, va a ser mucho más alto que el precio, por ejemplo, de esta energía. De acuerdo. ¿Cierto? Esto no llegando ni siquiera a los hogares ni llegando a los puntos finales, únicamente hablando Del tema de la distribución. del tema de la distribución. Yo tengo una pregunta, ¿y cómo está? Porque acá decía que cuando llega al hogar final nosotros le pagamos al generador, al distribuidor, unas Una parte. pérdidas y otra cosa. Unas partes. Son cuatro rubros, de hecho, espera que yo los tengo acá. Costos de generación, Sí, sí, de sí. transmisión, de distribución, O sea, acá el pérdidas. usuario final de los pequeños y medianos consumidores, Sí. pequeños y medianos, Mejor grabo así, ¿no? pagan al Sí. generador un porcentaje, al distribuidor Otro porcentaje. otro sí. porcentaje, paga un porcentaje de pérdidas, Sí. No. pérdidas sistema, un Por lo que porcentaje, ¿y cuál era el otro? De pérdida, generación y transmisión. Pues tiene buena cámara. En transmisión, otro porcentaje. Esto se cobra por hora, ¿no? Por Sí. kilowatt, por kilovatio. Esto se es cobra. kilovatio hora. Bueno, hay que tener dos claridades aquí. Y una cosa es que tengamos muy claro en qué consiste los tipos de mediciones. Una cosa es potencia y otra cosa es energía. Entonces, la potencia o capacidad se mide en vatios, ¿sí? Esto es una medida de trabajo, De acuerdo. ¿sí? Y la energía se mide en trabajo en una unidad de tiempo. Entonces, esto van a ser vatios en una unidad de tiempo. Entonces, aquí lo que vamos a tener es kilovatios hora, por ejemplo. De hecho, sí está por la ¿Cómo CRE, lo cobran? Kilovatios hora. Kilovatio hora es como lo Entonces, ojo, porque los conceptos son bien distintos. sí. Bueno. Kilovatios hora. Ojo, porque los conceptos son bien distintos. ¿Por qué? Porque cuando yo genero energía, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, un bombillo, ¿cuánto consume en potencia? Entonces, un bombillo, si uno lo prende, instantáneamente en el bombillo se están disipando 100 vatios, ¿sí? Pero como ese bombillo no se prende y se apaga así instantáneamente, el bombillo perdura en el tiempo, ¿sí? Entonces, si el bombillo dura prendido una hora, él está consumiendo 100 vatios hora, ¿sí? Entonces, la diferencia entre consumo y potencia. Entonces, la potencia es algo más instantáneo, el consumo es una medición de consumo a través del tiempo, ¿sí? En este caso, en franjas de horas. Vemos consumos en una hora, en otra hora, en otra hora. Pero entonces, cuando acumulamos esto, pues tenemos un consumo de energía global. Entonces, vuelvo a este punto de acá. Ah, bueno, lo que decía Andrés es cierto,
el consumidor, el usuario final, paga, pero digamos que estas porciones que paga el usuario final, él no se las paga, él no es que llegue y consigne y le consigna No. una parte a este, una parte al otro, no. Él en su precio final tiene cargados estos Sí, costos, pero le paga este. pero él finalmente le paga al distribuidor. De acuerdo. Él no le paga A él no los le entes paga que cada están de ahí uno. para atrás. De hecho, esto está basado también en el régimen de tarifas que está todo regulado, ¿no? Ujú. Es Sí, correcto. Los pequeños y La medianos. Es correcto. Entonces, ese porcentaje que él obtiene acá, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace el distribuidor? ¿Qué es lo que hace el distribuidor? Y quiero que entendamos esto. El distribuidor compra estas bolsas dependiendo de la hora. Y él, por ejemplo, dice, yo voy a comprar esta bolsa a, no sé, van a hacer esto, ellos compran no en vatios, sino por horas. Entonces, por ejemplo, dicen, quiero 500 megavatios en esta hora. O sea, Y esos así 500 es hoy. megavatios Estos manes compran así. Sí. compran así. Ellos compran bolsas de energía por... Ellos compran bolsas de energías por franjas horarias. Ellos actualmente compran bolsas de energías por franjas horarias. O sea, los distribuidores, le compran por medio de este mercado energético, le compran a estos generadores. Entonces ellos ofertan y ellos demandan. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí las diferencias en precios, en donde están las mayores demandas de estos distribuidores a estos oferentes, pues significan estas diferencias en precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen, necesito tanta energía. ¿Quiénes me ofrecen toda esta energía? ¿A esta hora y a qué precio? Entonces todos ellos empiezan a decir, yo le ofrezco, yo le ofrezco, yo le ofrezco. Por ejemplo, aquí también están las térmicas. Esto lo voy a Esas son poner las como las subastas. térmicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este punto, lo que está pasando es que la oferta se acopla a la demanda, ¿sí? Y eso es algo que no debería pasar. ¿Por qué? Porque es que si la demanda se acopla a la oferta, es por demanda, yo le genero, a esta hora yo le genero energía. Entonces, ¿qué es lo que hacen a esta hora? Prender, por ejemplo, la central termoeléctrica, Hidroeléctrica. hacer que la hidroeléctrica pase más agua por hora en ese momento del día, porque es que la energía es de consumo instantáneo. ¿Sí? Esto es energía Ya, alterna, ya, inmediata. ya entraremos después. Entonces, lo que está pasando es que la oferta se ajusta a esa demanda, y eso no debería ser así. La demanda también debería ajustarse también a la oferta, que es, yo tengo este tope de máximo de capacidad y le puedo generar, por ejemplo, a esta altura siempre, ¿sí? Entonces, si eso pasara, pues ya los precios no estarían tan variantes y se tendría un mejor aprovechamiento. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, estos puntos del día, ¿qué van a hacer? Estos puntos del día son horas muertas Ujú. de las centrales Donde hay energía, pero no. generadoras. Sí, son horas muertas. O sea, prácticamente muy poca gente me demanda, pero tengo precios más bajos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que si a esta hora me demandan, pues tengo un precio más bajo, pero no hay casi gente que me demande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos una capacidad trancada. Entonces, tenemos mucho potencial de producir, por ejemplo, esta línea, pero no lo estamos produciendo. ¿Sí? Aquí hay una pérdida. Acá hay una pérdida, digámoslo así, en términos de producción, porque estoy demandando muy poco con respecto a lo que estoy, ¿sí? Y aquí tenemos un exceso de demanda y aquí tenemos una sobrecarga de esa demanda. ¿Qué es lo que se planea con proyectos como Hidroituango? Digamos que en proyectos como Hidroituango lo que se planea es subir esta capacidad. Simplemente lo que uno hace o lo que hace el mercado es subir esta capacidad de manera tal que en los picos máximos se alcance a cubrir, pero aún así vamos a tener una pérdida aquí, que lo que se hace con estas pérdidas es venderle a otros países, venderle a otro tipo de consumidores que saben que el precio aquí es más barato y producen, ¿sí? Que son grandes consumidores, entonces aprovechan la energía y los precios bajos generados en estos picos horarios. Entonces ya vimos la problemática
dentro Esto de... inicialmente es el comportamiento de los regulados, ¿verdad? Los pequeños y medianos. No, porque no, porque de los todo. grandes en teoría pactan precios diferentes. esto Pero eso es un apenas- problema general. Esto apenas lo O sea- estamos viendo, lo que pasa es que aquí esta demanda, ¿por qué se da de estos distribuidores de energía? Porque ellos necesitan abastecerlos a ellos. Entonces ellos dicen, yo necesito esta energía porque yo sé que a estas horas ellos me van a demandar más, entonces yo compro las bolsas a estas horas. Entonces este comportamiento se ve trasladado acá. Independientemente que sean pequeños, medianos o grandes. O Sí, grandes. porque es que eso Que es, son las digamos, mismas eso es horas. la globalidad del problema. Sí. Sí, no, Independientemente. es que digamos que lo que, lo que se me cuestiona es, yo sé que mucho, por ejemplo, lo hablamos ayer con Mateo y con Daniel, el Estado, por ejemplo, las entidades públicas trabajan a full por la mañana, pero por la noche no generan ningún gasto energético. Pero los hogares, en la noche, es cuando generan los mayores consumos: televisión, internet, plancha, De lavadora, acuerdo. etcétera, etcétera, mientras que en el día no están gastando. Ajá. Exacto. Entonces, no sé, o sea, Digamos que ellos demandan la energía en estas franjas horarias porque tienen que cumplir la demanda de los usuarios finales. Por eso se da esta demanda acá. Entonces, ya una vez tengamos esto, vamos a pasar a la demanda de los hogares. Sí, hasta aquí todo. Digamos que esto es una capacidad instalada X. porque me hace pensar, Mate, me hace pensar mucho que esto aquí, en estas horas, estos son los grandes consumidores que trabajan fuertemente en la mañana. Y acá el consumo por volumen de los hogares es lo que Sí. dispara esto. Sí, Por volumen. digamos que aquí hay consumidores que no alcanzan a llevar como esa totalidad. Entonces, lo Pero que no nos toca solo hacer los es hogares. ver en términos de demanda cómo se está distribuyendo esta demanda, quién consume Entonces- a qué horas. Entonces eso es lo primero. ¿Sí? Demanda. Lo primero que tenemos que buscar. ¿Quién consume a qué horas? Ajá. ¿Quién consume a qué horas? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Lo que tenemos que hacer es replantearnos si realmente lo que necesitamos es subir la capacidad instalada como para aguantar estos picos, o si realmente lo que necesitamos es nivelar esto. ¿Nivelar de qué manera? Que haya un mayor consumo en momentos en donde no lo hay y haya un menor consumo en momentos en donde lo hay. De manera tal en que yo no voy a necesitar una capacidad mayor para suplir estos picos, sino que lo que voy a necesitar es que en términos de consumo, tal vez sea igual, tal vez sea menos, nivelar el consumo, de manera en que esta curva se comporte como una cosa, algo así, que sea un poco más suavizada, por ejemplo. Y pues nuestra capacidad instalada esté por encima y no tengamos esos picos hacia arriba ni tengamos esos picos hacia abajo alrededor de ese precio promedio, por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr esto? Entonces, Propuestas. propuestas. De acuerdo lo que vimos en clase, que vamos a hacer una lluvia de ideas. Sí, Una pero tormenta. entonces ahí sí, yo Entonces- pienso que ya lo miramos ahorita o de una vez lo voy grabando No, con pues este. aprovechemos a ver si pronto podemos dejar por lo menos un Pues entonces, esbozo de las lluvia de primeras ideas. Ujú. Entonces, Entonces, la primera, habíamos hablado inicialmente de una generación a través de recursos hídricos de menor capacidad en diferentes sitios. Esa fue una que De habíamos manera planteado. descentralizada. Ah, bueno, aquí faltó algo, involucrar algo, pero que pues digamos que no lo incluimos dentro del análisis porque es un monopolio, ¿sí? Y el monopolio es que cuando yo paso de aquí a las distribuidoras existe un mercado que es el transporte, ¿sí? El transporte de esta energía. El transporte de esta energía porque es un monopolio, porque ya es infraestructura que está montada, ya son cables que están montados, ya toda la infraestructura de transporte está montada, entonces la única opción que tienen ellos de hacerle llegar la energía a ellos es por medio de estos canales que ya están. Ujú. Entonces digamos que esto es un monopolio que está regulado, pero pues el costo de transporte de la energía siempre va a ser igual. Digamos que en términos de que yo no voy a tener aquí, no voy a poder generar competencia desde el punto de vista de que si tengo entes centralizados, no voy a poder pelear contra ellos en ese punto. Lo que uno podría hacer es saltarse este punto y tener Sí. generaciones más cerca al usuario final y a la demanda. De Eso acuerdo. está por en la red interconectada, ¿no? Esto es red interconectada nacional. Yo no sé si Se llama así. SIN, SIN. SIN, Sistema Interconectado Nacional. ¿Sí? Ellos sí les pagan lo mismo, o sea, digamos que ahí hay una cuestión.
ya directo. Entonces, ¿qué se propone? O aumentamos la capacidad, que esto sería por medio Bueno, de entonces por nueva la primera generación propuesta, eléctrica, aumento de capacidad aumento por de capacidad instalada. aumento de ¿sí? capacidad instalada por Entonces, el aumento de capacidad instalada, Entonces, pero que la propuesta sería, que la propuesta sería o generación descentralizada, como ya se tiene, o generación, pero digamos, generación centralizada o no generación lo vamos a hacer descentralizada. centralizado. Eso es, Claro, una vez no, estamos pero descartando. ponla porque igual Ok. hay que Entonces, hacer había una idea el de descarte de las ideas. Generación centralizada no. Sí, pero pues déjala y ahorita las descartamos con la Con la metodología que metodología. cojamos. Ujú. Hay una idea de generación centralizada. Entonces es lo más típico, que es generar un parque eólico, generar un parque solar, o generar etcétera, otra etcétera. hidroeléctrica, Ujú. que puede cambiar sus características de estructura para de pronto aprovechar mejor la energía, pero digamos que no es tan disruptivo desde el punto de vista de generación de energía. La otra generación que se presenta es la generación descentralizada. Entonces aquí tenemos distintos puntos de vista que los podemos abordar. Uno era el que tú decías de... Esa fue la primera propuesta que teníamos, que eran hidroeléctricas más pequeñas, ¿no? Entonces, Sí. si quieres, segmentalo ahí, hidroeléctricas pequeñas. Chicos, ya nos quedan como 5 minutos. De hecho, Hidroeléctricas pequeñas, Sí, terminamos estas ideas. Ajá. muchas. o- Si quieres, voy borrando esto. No, hidroeléctricas pequeñas en todo el flujo en todo el trayecto. Turbinas, redes locales de bórralo, conexión, redes Da igual te locales lo grabé. Míralo, Bueno, míralo. de conectividad. Y bueno, redes locales de conectividad. ¿Cuál era la segunda? la segunda era, teníamos ideas alrededor de colocar, bueno, estas hidroeléctricas pequeñas iban a estar distribuidas por toda la red hídrica de Colombia. Ajá. ¿sí? Entonces son muchas redes, Por red hídrica colombiana. muchas centrales de manera, digámoslo así, descentralizada. Sí, turbinas, Situadas por redes la red locales de hídrica conectividad y sí, pequeñas centrales. Entonces, ventajas de ese ejemplo descentralizado, de la Yo generación creo descentralizada. que bueno, deberíamos primero poner las hablemos de ideas todas y las luego ideas y luego miramos hablamos de de las acuerdo. ventajas de la Ajá. generación Sí. descentralizada. Listo. B2. ¿Qué otra alternativa Entonces, tenemos de había generación la descentralizada? alternativa que estaba proponiendo Daniel, que era generar energía a partir de los movimientos de, por ejemplo, Mareas. No, generar a partir de movimientos eólicos, por Ah, ya. ejemplo, en carreteras o en aeropuertos. Como funciona Vale. en Europa. Sí. Movimientos. Entonces, si quiere, hacemos el dibujito ahí. No sé. eólicos. En carreteras o en aeropuertos. Así como el videito que el profe nos mostró, que pasan los aviones y eso genera Sí. energía, ¿sí? Entonces, el piso. digamos que ahí lo que podemos hacer, sí, exacto. Ese ¿Qué? es- Eso No, creo que no hay habilidad para dibujar. Venga, ¡Corten! No, eso parecía otra cosa. digamos que esto es una cosa como así. Yo intento algo acá. Yo he sugerido también eólico sobre mar, para aprovechar la generación de Y esa también hay que energía a través de ponerla. la marea. No, y esa Además es que les quería exponer porque de acuerdo a los vientos que pon- tenemos, la Entonces, otra opción aquí lo que que es la de tenemos Andrés. es un flujo vehicular, por ejemplo, en este sentido, y un flujo vehicular en este sentido, haciendo que las aspas giren en estos sentidos. Digamos que esto es una carretera X, Y o Z. Esto es, digamos que en términos de generación descentralizada. ¿Sí? yo había propuesto, pues B3. yo había propuesto también, y pues la desarrollé un poquito más, ya se las digo. Si Mateo me ayuda con los molinos, generación eólica Hola. sobre plataformas Venga, yo en sí. el mar para generar energía grabo. tanto por el movimiento de las mareas, por el viento No que me esté pega, ¿no? encima e incluso si los vientos son suficientemente fuertes, poder generar que la marea fuera fuerte a través del movimiento
de las turbinas, mover por debajo las ¿Cómo se plataformas. llamaría eso? Ok, ¿Por ondas entonces marítimas? aquí lo que tenemos son dos tipos de generación combinada, que sería la energía eólica en el mar y la energía tomada por movimientos mareomotrices. Sí. Entonces lo que tenemos aquí son dos cosas, tenemos plataformas eólicas, por un lado, ¿sí? Tenemos la plataforma eólica suspendida en una base, en donde por debajo se van a aprovechar por medio de unas boyas, así se llaman, boyas, la energía mareomotriz, ¿sí? Entonces aquí tenemos una serie de generadores, un generador acá y otro generador por acá, que aprovecha el movimiento de las olas. Por un lado este aprovecha el movimiento mareomotriz y por este lado este aprovecha el movimiento de, digámoslo así, fuentes de viento. Yo había pensado adicionalmente hacer una combinación de fuerzas donde estos molinos en la parte superior tuvieran placas que pudieran captar la energía solar, ¿sí? Y adicionalmente se me ocurrió pensar en un diseño alternativo donde no fueran hélices en este sentido, sino en este sentido, generando un efecto tornado que además generara viento y mantuviera las otras moviéndose a mayor velocidad y mayor fuerza para generar mayor energía. Eso se me ocurrió Perfecto. ayer. No sé, pues Perfecto, sí, está bien. pensando Lo un poco único por que- fuera de Entonces, del digamos box. que tendríamos una especie de, no sé, esto como un poco horizontal, Sí, tal vez. exacto. ¿Se Como me los ocurre? que nos mostraban en el video. Como pareció al diseño del edificio, pero De en acuerdo, hélices, en y hélices, que genera sí. el efecto que, como entra el viento, generara mayor fuerza y velocidad y adicionalmente empujar a las otras hélices que están al lado en esa plataforma. Sí. Entonces potencializaríamos el uso del viento que generaría mayor fuerza. Lo único dentro de que todas me las preocupa es el peso del panel solar, porque las hélices, si bien es cierto que son más bien diseñadas para que tengan la capacidad de generar y no sean tan pesadas, ¿sí? Entonces el panel solar sí tendríamos que Son muy mirar. pesados. Es que Claro. eso, ahí me toca Bueno, tocaría digamos que en solventar esa este, parte pero- técnica. en este porque tipo como son de iniciativas, fotovoltaicas, lo que Pero- necesitamos, lo que necesitaríamos comprobar sería la viabilidad técnica. De acuerdo, pero Desde es ese un buen punto de punto. vista. Y pues tendríamos ahí múltiples fuentes, digámoslo así, de energía, aprovechando pues toda la potencia que nos puede originar el mar. ¿Por qué descentralizado en este punto? Porque estaríamos pensando en colocar distintas plataformas en donde el mar sea de pronto más agresivo, creo que ya alrededor llegó del el Pacífico colombiano, exacto. por ejemplo. E incluso yo pensé acá en La Guajira, porque los vientos llegan a una velocidad bastante fuerte Sí, para que es impulsar el las estudio que hélices. habíamos hecho, de Sí, acuerdo. y el mar también O tiene también- una fuerza considerable, impulsada por esos vientos que caen ahí. que Exacto. los- Listo. Entonces tenemos distintas Tres, ideas. y nos falta otra, que la otra idea es, bueno, acá no acabo, voy a dejarla acá. Es generación, pero entonces ahora vamos a ver, sería entonces De algo, sería sí. la C, que Ah, sería bueno, racionalización. ¿cuáles son las ventajas de la energía descentralizada? Entonces, esto tiene grandes ventajas y es lo siguiente, que si se daña uno de los instrumentos de, digámoslo así, de captación de energía, pues el resto sigue funcionando. Eso es una de las ventajas, a diferencia de, por ejemplo, una hidroeléctrica en donde si se dañan los generadores o si se daña el cuarto de máquinas, pues tendremos un bloqueo total. Por otro lado, tenemos que a nivel descentralizado, existe un efecto en el transporte de la energía llamado el efecto Joule. ¿Qué es lo que pasa con el efecto Joule? Que entre más largas sean las distancias, pues aquí yo genero una energía. Pero esta energía no se transporta de forma eficiente, sino que, por el contrario, en la medida en que yo voy desde el punto de generación hasta el punto de distribución, voy teniendo pérdidas de energía. Entonces acá voy a tener toda mi energía completa, digámoslo así, mi potencia, pero en la medida en que él pues va llegando a su punto de destino, pues aquí va a haber unas pérdidas de energía por efecto Joule, se llama esto. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a disipar la energía, se calienta el cable y vamos a tener una pérdida energética. Entonces, ¿qué nos resuelve la energía descentralizada? Que podemos conectarnos a distintos puntos más cerca a los distintos puntos de distribución, en donde lo que vamos a lograr es evitar pérdidas por efecto Joule de transporte y pues además de eso pues vamos a tener esas posibilidades de que la energía sea más, de que si se daña algo no se va a dañar todo el sistema. De hecho, otras ventajas de estas es dejar de depender del recurso hídrico, de temas como el fenómeno del niño y empezar a
balancear un poco la matriz energética del país utilizando viento, que tenemos de los mejores vientos para granjas eólicas en La Guajira, y utilizar el mar, que no hemos utilizado esa energía maremotriz. Digamos que esas pueden ser unas ventajas. Sí, Para digamos que dejar de aquí depender tenemos únicamente de las desde- Ah, no, esto no es. desde el punto de vista de distribución, pues resulta más beneficioso. Digamos que cuáles serían en teoría los problemas de esto. Que tendríamos que tener equipos de monitoreo que estuviesen constantemente coordinando o monitoreando todos los distintos puntos de generación de energía. Pero digamos que para esto lo podemos abordar o se puede abordar utilizando tecnologías de sensores que se conecten, digámoslo así, a puntos centralizados de monitoreo que puedan ver el estado de las distintas plataformas, al igual que en estos casos, al igual que en las hidroeléctricas pequeñas que estarían en todo el país, ¿no? Entonces, estos son las distintas ideas que tenemos alrededor de generación Generación. y más puntualmente generación descentralizada. No nos enfocamos en la generación centralizada, sino en la descentralizada. Listo. Entonces, bueno, hay Ahí otra tenemos- idea que va, pero esta la vamos a explicar Puede posteriormente. incrementar acá lo que decíamos, la mano de obra, pero pues esto se puede poner como un pro y dependiendo de cómo uno lo vea, entonces ya lo podemos ver como una ventaja. Es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, posteriormente vamos a pasar a lo que sería la idea número C, que es un tema de racionalización y eficiencia a través de la disminución del consumo, pero se la dejamos pendientes. Listo.